Muy buenos días, mis amados hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Gracias damos al Señor por un día más de vida que nos regala y que nos permite también meditar en su palabra. Quiero traer a ustedes una historia, una anécdota, donde se cuenta que eran 3 animales en una granja que estaban agradecidos por los cuidados que había tenido el granjero para con ellos. Eran la gallina, la vaca y el cerdo. Estos 3 querían hacer algo para agradar a aquel granjero. Y en una reunión dicen: ¿qué tal si hacemos un desayuno para que él se sienta a gusto? La gallina dice: bueno, yo pongo los huevos. La vaca dice: yo pongo la leche. Y las dos se miran y le dicen al cerdo: entonces tú pon el tocino y el jamón. El cerdo las regresa a ver y les dice: claro, muy bonito. Ustedes ponen tan solamente una parte, pero yo tengo que poner todo de mí, pues tengo que morir para proveer de aquel jamón y del tocino. Amén. Ahí había la necesidad de un compromiso total. El mismo compromiso que hoy nuestro Señor nos pide a usted y a mí, mi amado hermano. Amén. Y ahí es donde les invito a abrir la palabra de nuestro Señor en lo que nos indica el libro de Marcos, el capítulo 8, los versículos del 31 al 35. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le comentaba a sus discípulos lo que debía de padecer. Pues era necesario que todo esto se cumpliese, todo esto pasase para que las profecías del Mesías se cumpliesen. Amén. Para que el Señor pueda cumplir ese propósito que era restaurar la comunión del hombre con Dios. Amén. Pero vemos ahí, ¿verdad?, un Pedro que les llama aparte y que le dice: quizás, Señor, no sea necesario que padezcas todo eso. Por eso le dice, y comenzó a reconvenirle, como dice, que quizás haya otra manera, otra forma. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía que la única manera era ser obediente hasta lo sumo, hasta su muerte en la cruz. Y vemos cuando, ¿verdad?, el Señor le dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Amén? ¿Cuántos de repente, como Pedro, a veces dejamos de ver, poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo? Amén. Y a veces vemos, muchas veces, las cosas terrenales. Ahí es cuando el Señor dice: porque pones la mira en las cosas, no en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y en muchas ocasiones el Señor Jesucristo reprendió, ¿verdad?, a Pedro. Pero siempre cuando lo hacía, hay una situación particular. Cuando le llamaba, le decía Simón. Cuando él lo llamó a servirle, ¿verdad?, le dijo: no será más tu nombre Simón, ahora te llamará Pedro. Pero cuando cometía algún error, él le llamaba por su nombre anterior, haciendo la observación de que era esa vieja naturaleza la que le había hecho pronunciar aquello, ¿verdad? Sabemos por nuestro Señor, amén, que cuando venimos a sus caminos, le dice, somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Pero a veces las cosas viejas pasaron solo para Dios y muchas veces, en ocasiones, nosotros, ¿verdad?, traemos nuevamente parte de esa vieja naturaleza, como en su momento, ¿verdad?, Pedro también lo hizo. Y ahí es cuando el Señor nos llama a reflexionar, amén, en lo que dice en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Vemos que hasta el versículo 33, él estaba hablando con sus discípulos, pero en el 34, ¿verdad?, dice: y llamando a la gente, es decir, a todos los que estaban cerca del lugar y a sus discípulos, y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, completamente a un lado, ¿verdad?, completamente atrás nuestra vieja naturaleza. No es por lo que éramos cuando Dios nos llamó a sus caminos.
sino por lo que Él iba a hacer a partir del momento en que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón y dejamos, amén, que Él sea el que nos lleve. Lo dice en su palabra, negándonos a nosotros, tomando su cruz y sigan. Tomen su cruz y sigan. Amén. El Señor tenía que padecer, ¿verdad? Todo lo que habla en el versículo 31, hasta llegar a la muerte en la cruz, pues eran las profecías que tenía que cumplirse. Nosotros, ¿cuál es nuestra cruz? Amén. Dios nos dice, tome tu cruz y sígueme. Quizás somos los únicos en la familia que creemos en el Señor y a veces por eso, ¿verdad?, somos objeto de burla. Quizás somos los únicos en el trabajo. Cual sea tu cruz, cual sea nuestra cruz, el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Sígueme, pon tu mirada siempre en el Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Y cómo termina? Amén. El versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Los discípulos, cuando ya el Señor fue ascendido al cielo, amén, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo, ellos salieron, amén, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y aunque en ocasiones eso era prohibido, ellos no cesaron de predicar la palabra, aunque a aquellos les costó la cárcel. Aunque en la iglesia primitiva también les costó incluso su vida en aquel circo romano, ellos nunca cesaron, amén, de predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con Dios, porque se habían negado a sí mismos, habían tomado su cruz y habían tomado la decisión de seguir, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús, seguir los pasos de nuestro Salvador. Así Él hoy nos llama, mi amado hermano, a que nos mantengamos firmes en su palabra, comprometidos al 100% con Él, dejando a un lado toda nuestra vieja naturaleza, tomando nuestra cruz y siguiendo siempre con nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y adelante en el Señor.